Vamos a la tarea, vamos a la tarea porque 2 de las 5 firmas encuestadoras que más han acertado en las últimas... Pero darle las gracias a Iván por participar siempre. Sí, le di por participar, sí, por ese gran aporte. Que lo siga haciendo porque viene a fortalecer lo que fue una reacción en defensa de la mujer y de Rosario, que se ha sentido muy mal, con razón. No, que Julián el atropello sistemático. Rosario ha hecho una catarsis. Okay. Pero bueno, son las 7:48, vamos al comentario, porque resulta que 2 de las 5 firmas encuestadoras que más han acertado en los últimos 20 años, en las últimas 6 procesos electorales, han presentado a escasos 61 días de la hora de los hornos, del 19 de mayo del proceso electoral presidencial, sus resultados. Y esos resultados tienen unas lecturas y dictaminan unos resultados posteriores. Hablo de que Abinader recibiría 64, Leonel 19 y Abel 12 en la más reciente encuestadora Gallup, ahora con RCC, vía RCC Media. Pero el Centro Económico del Cibao, que es el segundo centro encuestador, la firma encuestadora más acertada de las últimas 10 elecciones, y que yo lo pongo antes que alguien lo piense, lo pongo aquí, que está asignada porque siempre ha sido la encuestadora de Abinader. Entonces siempre hay ese... se mira, ¿verdad? Sí, es como Asisa, claro. Es como Asisa Leonel Fernández, con la diferencia de que Asisa nunca ha estado cerca. O sea, Asisa ha tenido unos desaciertos en apoyo a Leonel que la realidad la ha desmentido. En el caso del Centro Económico del Cibao, ha tenido que caminar con el hándicap de acá, pero esa es la de Abinader. Bueno, puede ser la de Juan Pablo Duarte. Lo importante es tus pronósticos y los resultados. Entonces, estas 2 firmas encuestadoras son las firmas que 2 de las 5 que más han acertado. En el caso del Centro Económico del Cibao, Abinader 63, Leonel 20.6, Abel 9.9. ¿Qué caracteriza a ambas? Que en ambas encuestas Abinader triplica, oiga lo que yo estoy diciendo, no es que duplica, no, triplica. 20 más 20 son 40.6, sería 41.2. 41.2 y 20 son 61.60. Es decir que, y Abinader tendría 73.5. Es decir que triplica en ambas encuestas. Que insisto, no son encuestas cualquiera, porque son encuestas que los resultados de esas encuestas en los procesos electorales pasados le dan esa credibilidad. Entonces, esto decreta una serie de cosas, hay una serie de cambios, y después que usted ve esos resultados, que en las encuestas de trabajo ya la tenía la oposición, porque la oposición hace sus encuestas reales, las de trabajo, no las de publicar, las de trabajo. Tú explicas la virulencia de aquel ultimátum de esta semana. Dice, ¿pero qué fue? ¿Van a tumbar? O sea, esta embestida contra la Junta Central Electoral. Bueno, porque hay que ir creando las condiciones para lo que viene. Pero también estas encuestas te presentan otro escenario interesante. Y es que ya se nota cierto acercamiento del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. O sea, ya no hay un distanciamiento tan grande. Podría ocurrir que baje Leonel y suba un poco Abel Martínez, el PLD. Pero eso queda por ver porque deben faltar por lo menos 2 encuestas más. Esto habría que darle el seguimiento. Ahora, ¿cuál es otra lectura de esta realidad a nivel de sondeo, ¿no? Este es insisto, 2 de las 5 encuestadoras que más han acertado en los últimos 10, 12 procesos electorales. ¿Qué va a decretar esto? Bueno, que ahora
esto va a acrecentar la lucha por el segundo lugar entre los dos PLD. Porque ahora ya no le queda a ellos ninguna duda de que, ok, este señor se va en la primera vuelta. Ok, sí, pero aquí el valor del segundo lugar es que el que queda en segundo lugar asume inmediatamente el liderazgo de la oposición, acreditado por unos resultados electorales, no por opiniones, porque no podemos, hay que separar nuestras opiniones de la realidad, los mandatos de la realidad. Entonces, a partir de ahora, si antes era difícil esa alianza y por eso el fracaso en las municipales, esto lo que va a hacer es acrecentarse porque el PLD está, los dos PLD están jugando a eso de aliados en una cosa, pero al mismo tiempo en la base luchando por conquistar el voto. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto? Otra lectura de esta realidad o el aumento del transfugismo. Por supuesto, ustedes vieron una señora que se cambió de chaqueta como 14 horas antes en Santo Domingo Este. Y ustedes van a ver cosas peores. ¿Por qué? Bueno, porque no hay lealtad. Aquí ya no hay las grandes lealtades partidarias. No existen. No existe el control social de lo que era usted cambiarse de chaqueta. Hace 30, 40 años usted era un traidor social. Eso era una... La gente recuerda el desliz de Miolán cuando le aceptó, el PRDista de toda la vida, le aceptó el cargo a Balaguer. Eso fue una cosa que marcó. Tuvieron que pasar, antes de pasar 40 años para que la sociedad como que entienda esto. Casimiro Castro. El caso de Casimiro Castro fue terrible. Ministro de Trabajo. Sí, Luis Miguel, que estaba hablando con Luis Miguel de Camps el otro día y se me chispoteó el nombre de Casimiro. Yo dije, senador de Pedernales. Después de aquel atentado que lo desfiguró. Ustedes recuerdan aquello. Ahora no. Ahora tú estás con el PLD y mañana está con el gobierno. Y hoy está con el gobierno y mañana... Y es el 19 de mayo, son las elecciones. El 16 un tigre se cambia. Y eso no tiene un costo social en su moral frente a la sociedad. Pero además todo esto explosionó a partir de octubre del 2019. Porque en octubre del 2019 la gente vio lo que ocurrió. Una persona va a unas primarias de su partido, pierde, y como pierde, se va. Y ya está. Entonces, esto que ocurrió en el más alto nivel político del país, pues también tiene unos efectos. Entonces, ¿qué ocurre? El que tiene, siempre lo decimos aquí, el que tiene más saliva, come más hojaldres. ¿Quién tiene más para ofrecer a alguien que está titubeando? El PLD, bueno, el PLD tiene muchos recursos, acaba de salir del poder, tiene unos viejos y actuales suplidores del Estado muy solidarios con ese partido. Fueron 20 años. Pero de esos 20, vamos a dejarle los 8 de Danilo, pero no dejemos a la fuerza del pueblo. O sea, la fuerza del pueblo tiene gente que sus gobiernos hicieron multimillonarios en dólares, incluso legalmente. Yo diría que la mayoría. Porque desde el poder, legalmente, sin tocar parte ética, hay formas en las cuales usted le da facilidades a un empresario para que triunfe. Un hombre que sabe trabajar, que es eficiente en su trabajo, se le da la oportunidad y el tipo. Entonces, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tienen un cuerpo de financiadores que son gente agradecida, de buen corazón, solidarios, que ustedes han visto el despliegue que ha hecho siempre la fuerza del pueblo desde que nació. Entonces, pero ven acá, como un partido sin financiamiento electoral, estamos hablando del 2020. Bueno, sí, le tocó algo en el 20, llegó al 5, le tocó algo, sí. Pero de repente hay un despliegue, tú dices, ¿y de dónde sale el dinero? ¿O de dónde sale? O de gente agradecida del presidente Leonel Fernández. Le tocaba igual que al PRM. Exacto. Más 5 o más. El 5 más, el del 5 más. Entonces, en esta situación, hice este aparte para dejar claro que no es que los señores del PLD y de la Fuerza del Pueblo son unos muertecitos de hambre, pobrecitos. No.
tienen sus multimillonarios en dólares muy agradecidos y muy solidarios con Leonel y con Danilo. Y eso es válido en la lógica política dominicana, en nuestra cultura política. Ahora, ninguno de los dos puede competir con el poder del presupuesto nacional y los poderes del Estado legalmente. No, yo no estoy hablando, la gente piensa cuando se habla de dinero, la gente piensa que es una funda de cuarto, una funda negra de esa de basura que se llena el cuarto y te la entrega. No, hay facilidades. Hay facilidades. El que está en el poder utiliza ese poder, incluso legalmente. Y aquí ha ocurrido algo que ha determinado en parte el éxito que está teniendo el PRM, que el PRM aprendió la lección de cómo se debe manejar un partido gubernamental y un gobierno con la oposición. Por eso ha manejado magistralmente su relación con la Fuerza del Pueblo en un momento y con el PLD en otro. Y por eso usted decía, pero mira, qué agradecido caramba que es el PRM de esa fuerza legislativa que le entregó a la Fuerza del Pueblo, de esos alcaldes que le entregó a la Fuerza del Pueblo, en agradecimiento por ese apoyo, no solamente electoral, sino porque al dividirse, al salir del PLD, decretó la victoria del PRM. Entonces el PRM agradecido, oye, se explaya solidariamente hacia la Fuerza del Pueblo. Y no es casual que de la lucha contra la corrupción, el hartazgo de la sociedad dominicana en el tema de la corrupción solo alcanza el 2012 al 20, una vaina extraña, porque yo creo en la presunción de inocencia. Porque si tú no crees en la presunción de inocencia, no podemos discutir, porque entonces, bueno, es como discutir con alguien que no cree en las estadísticas nacionales. Entonces no se puede discutir. Yo creo en la presunción de inocencia, sí, pero llama la atención que esta indignación por la corrupción solamente ocupa del 12 al 20. Hoy, ¿por qué no antes? Adiós. ¿Por qué no? Yo le voy a explicar por qué. Por la misma razón que el PLD de 1996, y que me perdone Guillermo Moreno, pero Guillermo, si tú aceptas ser fiscal del gobierno del PLD del 96, que es gobierno por Joaquín Balaguer, no pienses tú que te va a permitir el presidente que tú actúes con toda la razón histórica del mundo, la del presente y la histórica, contra Joaquín Balaguer. O sea, si aceptaste, lo que debiste hacer fue no aceptar el cargo. Porque tú no puedes pretender que un muchacho que tenía 13% de intención de voto lo agarra Joaquín Balaguer y lo hace presidente, mañana lo va a fastidiar en la cultura política, y siendo en ese momento Joaquín Balaguer el líder del conservadurismo nacional todavía. Leonel era el presidente, pero era el muchachito de 41 años de Villajuana, profesor nuestro, el profesor Leonel. Entonces en esa coyuntura, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Lógicamente, y Leonel hizo lo mismo con Hernández cuando Hipólito Mejía. Espérate, no me cites. No me moleste. Si está bien o está mal, esa es otra discusión. Yo estoy hablando desde la realidad política dominicana. En este caso, pasa igual. No, un partido viene y te hace gobierno con su salida del PLD original. Y tú le vas a soltar los perros. O como se dice en la Guardia, le vas a aplicar los reglamentos. Porque en la Guardia se dice así. No es que fue, le aplican los reglamentos. Entonces, todo esto es parte de una nueva realidad que estas dos encuestas nos han presentado. Ahora de lo que se trata es de darle seguimiento. Vamos a ver cuáles son las reacciones. Pero yo debo decirle a Luis Abinader, a Leonel y a Abel, que hay algo que está muy por encima de ellos tres. Muy por encima. Que es el interés nacional, que es la democracia, que es la convivencia. Y deben tener cuidado con esto de atentar contra el proceso electoral, desprestigiando desde ya a una Junta Central Electoral. Y les recuerdo que las irregularidades han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Lo importante es que el nivel de irregularidad no haya cambiado la decisión final de las votaciones de los dominicanos.